¿Alguna vez has imaginado que un bosque puede ocultar horrores inimaginables? Estas son 5 historias de terror que ocurren en bosques. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Siempre he creído que los bosques tienen vida propia. No me refiero solo a los animales que habitan en ellos o a la vegetación que crece en sus suelos húmedos. Me refiero a algo más profundo, algo que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar fácilmente. Y mi historia, aquella que ocurrió hace 3 años en los bosques de Black Hollow, es prueba de ello. No había contado esto a nadie antes, y no sé si lo haré después, pero escribirlo me resulta un exorcismo necesario. Si alguien lo lee, tal vez pueda entender lo que pasé y, más importante aún, lo que no se debe hacer cuando el bosque comienza a susurrar. Todo comenzó como un simple viaje de fin de semana. Mis amigos y yo, un grupo de 5, Clara, Miguel, Sofía, Lucas y yo, habíamos planeado ir a acampar a Black Hollow, un lugar remoto en las montañas, lejos del ruido de la ciudad. La idea era desconectar de la tecnología y conectarnos con la naturaleza. Lucas, siempre el entusiasta de la aventura, había investigado la zona y encontrado un claro en medio del bosque donde podríamos establecer nuestro campamento. Salimos un viernes por la tarde, cargados con mochilas llenas de comida, carpas y sacos de dormir. El camino hasta el bosque fue largo, más de lo que habíamos anticipado, y cuando finalmente llegamos al sendero que nos llevaría a nuestro destino, el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas. No importa, dijo Lucas, el claro no está muy lejos. Llegaremos antes de que oscurezca. Pero se equivocaba. El sendero que habíamos tomado no era tan sencillo como parecía en el mapa. Era empinado, angosto y, en algunas partes, apenas visible. Las sombras se alargaban y pronto la oscuridad nos envolvió por completo. Encendimos nuestras linternas, pero la luz apenas penetraba la densa arboleda. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegamos al claro. Agradecidos, comenzamos a montar el campamento. El lugar era tranquilo, demasiado tranquilo, diría yo en retrospectiva. Ni un solo sonido se escuchaba a nuestro alrededor, excepto el suave susurro del viento entre las hojas. En ese momento no le di importancia, pero ahora entiendo que el silencio absoluto en un bosque es algo antinatural. Nos sentamos alrededor de una pequeña fogata que Lucas había encendido. Estábamos agotados, pero contentos de haber llegado. Clara, siempre la más sensible del grupo, miraba a su alrededor con una expresión de inquietud. Le pregunté qué le pasaba, y ella solo respondió, no sé, este lugar me da mala espina. La noche transcurrió sin incidentes, aunque dormí mal. Algo en el ambiente me inquietaba, un peso en el aire que me dificultaba respirar profundamente. Al amanecer, cuando salí de mi tienda, vi que Sofía ya estaba despierta. Estaba sentada junto a la fogata, con los ojos fijos en la espesura del bosque. ¿Pasa algo?, le pregunté. Ella me miró y negó con la cabeza. No, solo tuve un sueño raro. No le di más vueltas. Desayunamos y decidimos explorar los alrededores. Miguel quería buscar un arroyo del que había oído hablar, y Lucas estaba entusiasmado con la idea de hacer una caminata larga por la mañana. Pero a medida que nos adentrábamos más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las ramas crujían bajo nuestros pies, pero no había pájaros, ni insectos, ni siquiera el murmullo de un arroyo cercano. De pronto, Clara se detuvo en seco. ¿Lo escuchan?, preguntó en un susurro. Nos quedamos en silencio, y entonces lo oímos. Era un susurro, apenas perceptible, pero definitivamente allí. Venía de entre los árboles, un murmullo sin palabras, como si el viento estuviera tratando de decirnos algo. Lucas sonrió, claramente aliviado de que no fuéramos los únicos que lo oíamos. Es solo el viento, dijo con una sonrisa, aunque no sonaba muy convencido.
Sofía no dijo nada, pero la expresión en su rostro reflejaba preocupación. Seguimos caminando, intentando ignorar el sonido, pero era imposible. El susurro nos acompañaba, siempre presente, siempre justo fuera de nuestro alcance para entenderlo. Finalmente, encontramos el arroyo. El agua fluía lentamente, y en sus orillas crecían helechos y flores silvestres. Nos detuvimos a descansar y, por un momento, el susurro desapareció. Lucas y Miguel se adelantaron, siguiendo el curso del arroyo, mientras Clara, Sofía y yo nos quedamos en la orilla. Entonces, sin previo aviso, Clara comenzó a caminar hacia el bosque, como si algo la estuviera llamando. «Clara, ¿a dónde vas?», le grité, pero ella no respondió. Solo siguió caminando, hipnotizada. Corrí tras ella y la agarré del brazo. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, sacudiéndola suavemente. Clara parpadeó, como si acabara de despertar de un sueño. «No lo sé», murmuró, sentí, como si alguien me estuviera llamando. Sofía estaba pálida. «Tenemos que salir de aquí», dijo, su voz temblando. Intenté razonar con ellas. Tal vez estaban cansadas o asustadas por el ambiente del bosque, pero algo en mí también comenzó a sentir que tal vez Sofía tenía razón. Cuando los chicos regresaron, les contamos lo que había pasado. Lucas se mostró escéptico, como siempre, pero Miguel parecía más receptivo. «Tal vez deberíamos volver al campamento», sugirió. Y eso hicimos. El camino de vuelta se sintió más largo y difícil que la ida. El susurro estaba de nuevo con nosotros, y esta vez era más fuerte, más insistente. Comencé a sentir una presión en las sienes, como si el sonido estuviera perforando mi mente. Cuando llegamos al campamento, el sol ya comenzaba a descender, y las sombras se alargaban una vez más. Estábamos cansados, y la tensión era palpable. Lucas intentó aliviar el ambiente contando una historia de terror alrededor de la fogata, pero nadie estaba de humor para escuchar. Decidimos acostarnos temprano. Estaba agotado, pero no podía dormir. El susurro seguía allí, incluso dentro de mi tienda. No era como cualquier sonido que hubiera escuchado antes, era más bien una vibración que resonaba en mis huesos, en mi mente. Me tapé los oídos con las manos, intentando bloquearlo, pero no sirvió de nada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me quedé dormido, pero mi sueño fue inquieto y lleno de pesadillas. Me desperté de golpe en medio de la noche, con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi una figura oscura en la entrada de mi tienda. Mi corazón latía con fuerza, pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Me dije a mí mismo que había sido solo un sueño, pero el miedo seguía allí, anclado en mi pecho. De pronto, oí un grito. Era Sofía. Salí corriendo de mi tienda y vi a los demás ya afuera, rodeando la tienda de Sofía. Ella estaba sentada en el suelo, temblando, con los ojos muy abiertos. «¿Qué pasó?», pregunté, aunque tenía la respuesta. Sofía me miró, sus ojos llenos de terror. Alguien me estaba susurrando, dentro de mi tienda», balbuceó. Nos miramos unos a otros, y supe que todos lo habíamos sentido de alguna manera. No podíamos quedarnos allí, eso estaba claro. Decidimos que en cuanto amaneciera, recogeríamos nuestras cosas y nos iríamos. Pero el amanecer estaba lejos, y las horas que siguieron fueron las más largas de mi vida. El susurro creció en intensidad, hasta que era casi ensordecedor. Las sombras alrededor del campamento parecían moverse, como si estuvieran vivas. No podía ver nada claramente, pero sentía que algo, o alguien, nos estaba rodeando. Finalmente, la luz del día comenzó a filtrarse entre los árboles. Estábamos agotados, pero la urgencia de salir de allí nos dio la energía que necesitábamos para empacar rápidamente. No nos detuvimos a desayunar, solo queríamos alejarnos de ese lugar lo antes posible. El camino de vuelta fue una pesadilla. El susurro nos seguía, y el bosque parecía haber cambiado durante la noche.
Lo que antes era un sendero familiar ahora era un laberinto de árboles que se cerraban a nuestro paso. Nos perdimos varias veces, y cada vez que intentábamos encontrar el camino, el susurro se hacía más fuerte, más amenazante. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontramos la salida del bosque. Cuando salimos al aire libre, el susurro se detuvo de golpe. El silencio fue tan repentino que por un momento no supe si estaba soñando. Nos miramos unos a otros, pero nadie dijo nada. Solo queríamos irnos de allí, alejarnos lo más posible de ese lugar maldito. Nos subimos al auto y condujimos en silencio hasta llegar a la ciudad. Nadie habló del incidente, como si al hacerlo pudiéramos invocar aquello que nos había seguido. Cada uno de nosotros se fue a su casa, y aunque intenté volver a la normalidad, no pude sacarme el susurro de la cabeza. Esa noche, volví a escucharlo, esta vez en mi propia habitación. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo desbocado, pero no había nadie allí. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, una alucinación producto del miedo, pero en el fondo sabía que no era así. Con el tiempo, el susurro se desvaneció, pero nunca desapareció por completo. A veces, en la quietud de la noche, lo oigo de nuevo, un murmullo lejano que me recuerda lo que ocurrió en Black Hollow. No he vuelto a ver a mis amigos desde aquel día. Cada uno siguió con su vida, pero algo cambió en nosotros. La amistad que nos unía se rompió, y cada vez que intento contactarlos, algo me detiene. Es como si una parte de mí supiera que no debemos hablar de lo que pasó. Nunca volví a acampar. Evito los bosques y trato de no pensar en lo que sucedió, pero sé que nunca podré olvidar. Algo en ese bosque nos vio, nos sintió, y lo que sea que fuera, no nos ha dejado ir del todo. Y si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, te advierto, no sigas su voz, no te detengas a escuchar. Porque el bosque tiene vida propia, y a veces, lo que susurran no es para tus oídos. Nunca me había gustado acampar, pero a mis amigos sí. Como la única en el grupo que prefería una noche tranquila en casa, con un buen libro o una película, siempre encontraba una excusa para evitar las escapadas al bosque. Pero aquel fin de semana, no pude decir que no. Habíamos planeado la salida desde hacía semanas. Mis amigos, Daniel, Laura y Sara, estaban emocionados. Era principios de otoño, justo antes de que el clima comenzara a enfriarse de verdad. Los colores del bosque prometían ser espectaculares, con hojas en tonos dorados, naranjas y rojos. Y la idea de estar desconectados del mundo durante un par de días, lejos del bullicio de la ciudad, era tentadora. Aunque, sinceramente, había algo en los bosques que me incomodaba. Siempre lo había sentido, como si las sombras entre los árboles ocultaran más de lo que dejaban ver. El viaje en coche fue largo. Daniel conducía, mientras que Sara y Laura no paraban de hablar de lo emocionante que sería la aventura. Yo, en el asiento trasero, mantenía la vista clavada en el teléfono, aprovechando los últimos momentos de conexión a la red antes de perder señal. Me sorprendí a mí misma mirando por la ventana de vez en cuando, viendo cómo el paisaje cambiaba, de casas y edificios a interminables filas de árboles. Finalmente, llegamos al sendero que nos llevaría al lugar de campamento. Era un camino estrecho y no muy bien marcado. Daniel comentó que había encontrado el lugar en un foro de excursionistas, un sitio que supuestamente estaba alejado de las rutas más transitadas y, por lo tanto, menos frecuentado. Sara y Laura estaban encantadas con la idea de acampar en un lugar secreto. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en por qué un lugar tan apartado no era más popular. Me repetí a mí misma que estaba siendo paranoica, pero la sensación de incomodidad no desapareció. Tras unas horas de caminata, llegamos a una pequeña pradera rodeada de árboles imponentes. Era el lugar perfecto para armar nuestras tiendas. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y la temperatura descendía con rapidez. Todos nos pusimos a trabajar en silencio, cada uno concentrado en su tarea.
La tienda de campaña que compartíamos Laura y yo fue la primera en estar lista. Me sentí un poco más aliviada cuando tuve mi pequeño espacio personal en medio de aquel vasto y desconocido entorno. La noche cayó rápido. Encendimos una fogata y nos sentamos alrededor, comiendo malvaviscos y contándonos historias tontas. Todo parecía bien, pero no podía sacudirme la sensación de ser observada. No quería sonar como un aguafiestas, así que no dije nada. Pero cada vez que miraba hacia el bosque, sentía un peso en el pecho, una opresión que no podía explicar. Después de un rato, el cansancio comenzó a pasar factura y decidimos irnos a dormir. Me metí en mi saco de dormir, escuchando los sonidos del bosque mientras intentaba relajarme. Podía oír el crujido de las ramas, el suave susurro del viento y algo más. Un sonido sutil, como un murmullo distante. Pensé que eran mis amigos hablando en la otra tienda, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que venía de fuera, del bosque. Abrí los ojos, mi corazón latiendo con fuerza. Laura dormía profundamente a mi lado, su respiración era regular y tranquila. Me incorporé lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. El murmullo continuaba, pero no lograba identificar de dónde provenía. Era como si el bosque mismo estuviera hablando, un lenguaje desconocido y antiguo. Me senté allí, inmóvil, escuchando. Los minutos pasaron, y el sonido se desvaneció poco a poco, hasta que solo quedó el silencio. Me recosté de nuevo, diciéndome que todo estaba en mi cabeza, fruto del cansancio y la sugestión. Sin embargo, me costó conciliar el sueño. A la mañana siguiente, el ambiente había cambiado. La niebla había descendido durante la noche, cubriendo el bosque con un manto espeso y frío. Apenas podíamos ver a unos metros de distancia, lo que hacía que el lugar se sintiera aún más aislado. Daniel y Sara estaban ya despiertos, preparando el desayuno. Cuando me acerqué, noté que había una tensión en el aire. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar casual. Sí, solo que, Sara se detuvo, mirando hacia los árboles. Es raro, ¿no? Esta niebla tan espesa. Daniel asintió, pero no dijo nada. La fogata de la noche anterior estaba apagada, y no se escuchaba ningún sonido de vida en el bosque. Ni pájaros, ni insectos. Solo silencio. El plan para el día era explorar los alrededores, tal vez encontrar un arroyo o un claro para pasar la tarde. Aunque la niebla era densa, decidimos seguir adelante, pensando que eventualmente se disiparía. Caminamos en fila india, con Daniel liderando el camino y yo al final. La niebla envolvía todo, amortiguando nuestros pasos y haciéndome sentir como si estuviéramos caminando en círculos. Después de una hora, empezamos a notar que algo no estaba bien. Daniel, que era el más experimentado en senderismo, parecía desorientado. Consultaba su brújula una y otra vez, pero la aguja giraba sin sentido, como si no pudiera encontrar el norte. Debe estar averiada, murmuró, pero la preocupación en su rostro era evidente. Continuamos caminando, con la esperanza de que la niebla se levantara, pero solo parecía hacerse más densa. Mis amigos intentaban mantener el ánimo alto, pero podía sentir el miedo creciendo en ellos. Cada vez que miraba hacia los árboles, veía formas que parecían moverse entre la bruma, sombras que se desvanecían cuando intentaba enfocarlas. Fue entonces cuando Sara lo notó. ¿Han visto eso?, dijo en voz baja, señalando hacia un punto en la niebla. Todos nos detuvimos. A lo lejos, apenas visible entre los troncos, había algo que no pertenecía al bosque. Una figura alta y delgada, inmóvil como una estatua. No podía ver su rostro, solo la vaga silueta de lo que parecía ser una persona. Debe ser otro excursionista, dijo Laura, aunque no sonaba convencida. ¿Por qué no se mueve?, pregunté, mi voz más aguda de lo que pretendía. Daniel frunció el ceño y comenzó a caminar hacia la figura. Sara y yo lo seguimos, aunque mis instintos me gritaban que no lo hiciera. A medida que nos acercábamos,
La figura parecía desvanecerse, como si la niebla la estuviera absorbiendo. Finalmente, llegamos al lugar donde debería haber estado, pero no había nada. Solo más árboles, más niebla. No es posible, susurró Sara, mirando a su alrededor, como si la figura pudiera reaparecer en cualquier momento. Daniel se inclinó para examinar el suelo, pero no encontró ninguna huella. Estábamos solos. Debe haber sido un juego de luces, dijo Daniel, pero ninguno de nosotros lo creyó realmente. Decidimos regresar al campamento. La exploración ya no parecía una buena idea. Pero cuando comenzamos a caminar de vuelta, me di cuenta de que algo andaba mal. El paisaje no era el mismo. Los árboles parecían más juntos, los senderos más estrechos. Estábamos perdidos. La niebla se hacía más espesa y el frío se intensificaba. Empezamos a discutir sobre la dirección correcta, pero todo parecía idéntico. Finalmente, Laura sugirió que nos quedáramos en un lugar hasta que la niebla se despejara, pero Daniel estaba seguro de que, si seguíamos adelante, encontraríamos el camino de vuelta. El tiempo parecía distorsionarse. No tenía idea de cuánto habíamos estado caminando, pero sentía como si hubieran pasado horas. La tensión entre nosotros crecía. Nadie quería admitir que estábamos asustados, pero era evidente. El bosque, que al principio parecía un lugar tranquilo y hermoso, se había transformado en algo amenazante y opresivo. Entonces, lo vimos de nuevo. La figura estaba allí, a solo unos metros de nosotros, inmóvil como antes. Esta vez, más cerca. Podía ver más detalles ahora, aunque la niebla distorsionaba su forma. Parecía una persona, pero había algo raro en su postura, algo antinatural. Era demasiado alta, demasiado delgada, con extremidades que no parecían tener la proporción correcta. Nadie se movió. Todos estábamos paralizados por el miedo. La figura se quedó allí, observándonos, o al menos eso parecía. No tenía rostro, solo una sombra donde deberían estar los ojos y la boca. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, y mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. De repente, la figura se desvaneció de nuevo en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Esta vez, nadie dijo nada. Todos sabíamos que lo que estábamos viendo no era normal, no era una alucinación. Algo nos estaba siguiendo, jugando con nosotros. Daniel intentó mantener la calma, pero podía ver el pánico en sus ojos. Nos hizo avanzar más rápido, aunque ninguno de nosotros sabía a dónde íbamos. Cada paso se sentía como un error, como si estuviéramos adentrándonos más en una trampa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos una pequeña cabaña. Estaba en mal estado, como si hubiera estado abandonada durante años. La madera estaba podrida, y las ventanas, cubiertas de polvo y telarañas. Pero era un refugio, un lugar donde podríamos estar a salvo, al menos temporalmente. Entremos, dijo Daniel, y aunque la idea de estar en un lugar cerrado no me gustaba, lo seguí junto con los demás. La cabaña olía a humedad y descomposición. Adentro, el mobiliario estaba cubierto de polvo, y las paredes estaban manchadas con algo que no quise identificar. Parecía que nadie había estado allí en décadas, pero lo que me inquietó más fue un espejo grande, colgado en la pared del fondo. Estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero aún reflejaba la luz tenue que entraba por las ventanas. Nos quedaremos aquí hasta que la niebla se disipe, dijo Daniel, aunque su voz no tenía la misma convicción de antes. Me acerqué al espejo, sin saber por qué. Había algo en el que me atraía, algo perturbador. Mi reflejo estaba borroso por el polvo, pero podía verme, de pie frente a él. Sara se me unió, y también miró su reflejo. Entonces, lo vi. Un movimiento detrás de nosotros, en el espejo. Me di la vuelta, pero no había nada. Volví a mirar el espejo, y allí estaba de nuevo, la figura, detrás de nosotros. Esta vez, estaba más clara, más definida.
Sus extremidades se estiraban como si la niebla misma la estuviera moldeando, y sus ojos. Sus ojos eran pozos negros que absorbían toda la luz. Sara gritó, y todos nos alejamos del espejo. Daniel trató de calmarla, pero yo no podía dejar de mirar hacia el reflejo, esperando que la figura apareciera de nuevo. El pánico se apoderó de nosotros. No podíamos quedarnos en la cabaña, pero tampoco podíamos salir a la niebla, sabiendo que eso estaba allí, esperándonos. Estábamos atrapados. El tiempo pasó de forma extraña en la cabaña. El miedo nos mantenía en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, escuchando los ruidos del bosque que parecían cada vez más cercanos. El murmullo volvió, más fuerte esta vez, rodeando la cabaña como un susurro incesante que no podía entender. Entonces, la puerta se abrió sola. Todos saltamos, mirando con horror cómo la puerta, que habíamos asegurado, se deslizaba lentamente, revelando la niebla espesa del exterior. Y allí, en el umbral, estaba la figura. No había duda ahora. Nos estaba buscando, nos quería. Daniel fue el primero en correr. Lo vi desaparecer en la niebla, seguido por Laura. Sara y yo nos quedamos paralizadas, incapaces de movernos, hasta que ella tiró de mí, obligándome a salir de la cabaña. Corrimos sin rumbo, sin saber si estábamos yendo en la dirección correcta. Solo queríamos alejarnos, pero el bosque parecía cambiar a nuestro alrededor, los árboles se cerraban como una jaula, y la niebla se hacía más densa, más opresiva. Entonces, la figura apareció frente a nosotros. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada fija en mí. Un pánico indescriptible me invadió, y caí al suelo, incapaz de respirar. Sara me gritaba que me levantara, pero no podía moverme. Sentía que algo tiraba de mí, algo que no era físico, sino una fuerza que venía de dentro, como si mi voluntad se estuviera desvaneciendo. Y entonces, ocurrió lo más aterrador. La figura comenzó a cambiar. Su forma se desmoronaba y se reconfiguraba, hasta que ya no era una sombra amorfa, sino yo. Era mi reflejo, idéntico en todos los sentidos, pero sus ojos seguían siendo esos pozos oscuros y vacíos. Me miró, o eso parecía, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro, una sonrisa que no era mía, sino de algo más, algo que usaba mi cuerpo como un disfraz. Sentí que la realidad se fragmentaba a mi alrededor. ¿Era esa la verdadera yo? ¿O era yo la impostora? El bosque, la niebla, todo se desvanecía mientras esa cosa se acercaba, y lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue el frío que emanaba de su presencia, un frío que no era de este mundo. Cuando desperté, estaba sola. La niebla se había levantado, y el sol de la tarde se filtraba a través de los árboles. No había señales de mis amigos, ni de la cabaña, ni de la figura. Todo parecía un sueño, una pesadilla que se desvanecía con la luz del día. Pero sabía que no lo era. No del todo. Algo había cambiado en mí. Podía sentirlo en lo profundo de mi ser, una presencia que no podía expulsar. Me levanté, temblando, y comencé a caminar, sin saber a dónde iba, solo queriendo escapar del bosque, de lo que sea que hubiera dentro de mí. Finalmente, encontré el camino de regreso al coche, pero estaba sola. Mis amigos nunca aparecieron. Las autoridades buscaron, pero no encontraron nada. Se esfumaron, como la niebla. Volví a la ciudad, pero el frío, ese frío antinatural, nunca me dejó. Lo siento en mi piel, en mis huesos, como si algo dentro de mí estuviera esperando, acechando. Y cuando me miro en el espejo, a veces veo algo que no debería estar allí. Una sombra, una sonrisa torcida, un reflejo que no es mío. Y sé que no estoy sola. No realmente. El bosque me dejó ir, pero algo vino conmigo. Algo que siempre está ahí, en la oscuridad, en la niebla, esperando el momento adecuado para volver. Porque, aunque escapé, el bosque nunca me dejó ir del todo.
siempre me consideré un tipo normal. Quizás un poco reservado, pero normal. Mi nombre es Daniel, y esta es la historia que cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que algo tan mundano como un viaje de campamento pudiera convertirse en una experiencia tan aterradora que aún me atormenta cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos pasar un fin de semana acampando en un lugar remoto en las montañas. Era un plan que habíamos discutido durante meses. Estábamos cansados de la rutina diaria, el bullicio de la ciudad y queríamos desconectar. Así que, después de mucho planear, finalmente marcamos la fecha. El bosque que elegimos tenía fama de ser tranquilo, alejado de todo, un lugar perfecto para desconectar y disfrutar de la naturaleza. Se llamaba el Bosque de las Voces. Un nombre extraño, lo admito, pero no le dimos mayor importancia en su momento. Pensamos que sería algo relacionado con la resonancia del viento entre los árboles o algo por el estilo. Nunca indagamos mucho sobre su historia, lo cual ahora creo que fue un error. Salimos temprano en la mañana, llenos de entusiasmo. Éramos 5 en total: Laura, mi novia, Javier, el típico bromista del grupo, Marta, una chica tímida pero muy inteligente, y Carlos, el líder de la expedición, que siempre tomaba la iniciativa en todo. El viaje hasta el bosque fue largo, pero el paisaje era espectacular, lleno de montañas verdes y ríos cristalinos. Todo parecía perfecto. Cuando llegamos al lugar, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. El bosque era denso, oscuro y el aire se sentía más frío de lo que debería ser en pleno verano. Era como si hubiéramos entrado en otro mundo. Pero todos estábamos emocionados, así que no mencioné nada. Encontramos un claro cerca de un río y decidimos montar las tiendas allí. Mientras lo hacíamos, Javier, como de costumbre, comenzó a hacer bromas sobre osos y asesinos en serie que se escondían en el bosque. Todos nos reímos, aunque en el fondo esas historias siempre me habían puesto un poco nervioso. Pasamos el día explorando los alrededores, recogiendo leña y disfrutando de la tranquilidad del lugar. Al caer la noche, encendimos una fogata y nos sentamos alrededor, contando historias y riendo. Pero a medida que la oscuridad se hizo más profunda, el ambiente comenzó a cambiar. El bosque, que durante el día parecía acogedor, se convirtió en una presencia opresiva. Los sonidos de la noche, que normalmente encontraría relajantes, me parecieron inquietantes. Ramas crujían a lo lejos, y de vez en cuando se escuchaba un susurro que no lograba identificar. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió justo antes de irnos a dormir. Marta, que había ido al río a lavarse la cara, regresó con una expresión extraña en su rostro. ¿Estás bien?, le pregunté, notando que estaba pálida. Sí, creo que sí, respondió, aunque no parecía convencida. Es solo que, creo que escuché algo en el bosque. Como una voz. Nos reímos, pensando que quizás solo estaba imaginando cosas debido a la oscuridad. Pero la seriedad en sus ojos me dejó intranquilo. Quizás fue el viento, sugirió Laura, tratando de calmar el ambiente. Sí, seguramente fue eso, dijo Marta, aunque no parecía convencida. Nos fuimos a dormir poco después. Javier y Carlos compartían una tienda, Laura y yo otra, y Marta estaba sola en la suya. Me costó un poco conciliar el sueño, el viento entre los árboles sonaba casi como susurros, y no pude evitar recordar lo que Marta había dicho. Finalmente, el cansancio me venció y me quedé dormido. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en medio de la noche. No sabía qué hora era, pero todo estaba en silencio. Un silencio absoluto, como si el bosque mismo hubiera dejado de respirar. Laura dormía a mi lado, así que traté de tranquilizarme y volví a cerrar los ojos. Pero entonces lo escuché. Era un susurro, muy débil al principio, como si alguien hablara desde muy lejos. Abrí los ojos de golpe, tratando de localizar el sonido. No era Laura. Ella seguía profundamente dormida. El susurro continuaba, palabras ininteligibles que parecían venir de todas direcciones al mismo tiempo.
El miedo se apoderó de mí, y de repente, recordé lo que Marta había dicho. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Abrí la cremallera de la tienda y me asomé al exterior. La fogata se había apagado y la oscuridad era casi total. Pero el susurro seguía allí, más fuerte ahora, como si alguien estuviera parado justo a mi lado, hablando en un idioma que no comprendía. «Hola», dije en voz baja, sintiéndome estúpido por hablarle a la oscuridad. El susurro cesó de inmediato. Un silencio absoluto lo reemplazó, y por un momento pensé que tal vez solo había sido mi imaginación. Pero entonces, desde lo profundo del bosque, escuché un grito desgarrador. No era un grito humano. Era algo más, algo que me heló la sangre. Laura se despertó sobresaltada, y en cuestión de segundos, todos estábamos fuera de las tiendas, mirándonos con expresiones de pánico. ¿Qué fue eso?, preguntó Carlos, claramente asustado. No lo sé, pero no me gusta nada, respondió Javier, su habitual tono bromista completamente ausente. Marta estaba temblando, sus ojos fijos en la oscuridad del bosque. No deberíamos haber venido aquí, dijo, su voz apenas un susurro. Este lugar no es seguro. Antes de que pudiéramos responder, el grito se repitió, más cerca esta vez. Era un sonido indescriptible, lleno de dolor y desesperación. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Decidimos encender de nuevo la fogata, buscando cualquier cosa que nos diera una sensación de seguridad. Pero el fuego no nos hacía sentir más seguros, solo iluminaba las sombras que parecían moverse a nuestro alrededor. Pasamos el resto de la noche sentados alrededor de la fogata, demasiado asustados para dormir. Nadie hablaba mucho, solo nos mirábamos unos a otros, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Pero no había explicación lógica para lo que estábamos viviendo. Cuando finalmente amaneció, tomamos la decisión de empacar y marcharnos. Ninguno de nosotros quería pasar otra noche en ese lugar. Pero mientras recogíamos nuestras cosas, noté algo extraño. Alrededor de nuestro campamento, en el suelo, había marcas que no estaban allí la noche anterior. Eran como huellas, pero no humanas. Eran grandes, de una forma que no lograba identificar. Parecían garras, largas y profundas, como si algo hubiera estado acechándonos mientras dormíamos. ¿Qué demonios es esto?, exclamó Javier, señalando las marcas con una mezcla de horror y fascinación. Nadie tenía una respuesta. Carlos sugirió que podría ser algún animal grande, pero todos sabíamos que no era cierto. Algo más había estado con nosotros esa noche. Terminamos de empacar rápidamente y comenzamos a caminar de regreso al coche. El camino de vuelta, que había parecido tan pintoresco y agradable el día anterior, ahora se sentía opresivo. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento nos ponía los pelos de punta. Caminamos en silencio, deseando solo salir de allí lo más rápido posible. Fue entonces cuando Marta se detuvo de repente. ¿Qué pasa?, le pregunté, sin querer detenerme, pero preocupado por su expresión. Creo que alguien nos está siguiendo, dijo ella, su voz apenas audible. Nos detuvimos y miramos a nuestro alrededor. No vi nada al principio, solo los árboles altos y densos. Pero entonces lo escuché. Eran pasos, suaves, pero claramente audibles. Se acercaban desde atrás, desde donde habíamos venido. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. «Corran», dijo Carlos en un susurro urgente. No necesitábamos más motivación. Comenzamos a correr a toda velocidad, sin mirar atrás. Los pasos se hicieron más fuertes, como si lo que sea que nos seguía también hubiera comenzado a correr. No podía pensar, solo corría, mis piernas moviéndose por instinto, impulsadas por un miedo primitivo. El bosque parecía interminable, los árboles se alzaban como gigantes que nos observaban, sus ramas extendiéndose como manos tratando de atraparnos. Sentía la presencia detrás de mí, cada vez más cerca, y el terror me consumía. No podía detenerme, no podía dejar que me atrapara.
Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos al coche. No recuerdo cómo, pero de alguna manera logramos meternos todos dentro y arrancar el motor. Carlos pisó el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante, alejándonos del bosque. Los pasos se desvanecieron detrás de nosotros, y cuando finalmente salimos del bosque, fue como si una pesada carga se levantara de nuestros hombros. Nadie dijo una palabra durante el viaje de regreso. Todos estábamos en estado de shock, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, nos despedimos rápidamente, cada uno deseando solo ir a casa y olvidar lo que había ocurrido. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esos susurros, esos gritos, sentía esa presencia siguiéndome. No podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo había salido del bosque con nosotros, algo que no deberíamos haber despertado. Los días siguientes fueron un torbellino. Intenté volver a mi vida normal, pero algo había cambiado en mí. Mis amigos también parecían diferentes. Laura estaba más callada, casi distante. Marta dejó de responder a mis mensajes y supe por otros amigos que se había mudado sin decirle a nadie a dónde iba. Javier y Carlos trataron de seguir adelante, pero el brillo en sus ojos se había apagado. Poco a poco, nos distanciamos. La experiencia en el bosque nos había marcado de formas que no podíamos comprender del todo. Intenté hablar con ellos sobre lo que había pasado, pero nadie quería recordarlo. Era como si estuviéramos tratando de enterrar ese día en lo más profundo de nuestra memoria. Pero lo peor fue cuando las pesadillas comenzaron. Al principio, eran solo sueños vagos, imágenes del bosque, sombras moviéndose entre los árboles. Pero pronto se volvieron más intensas. En mis sueños, volvía a estar en ese claro, rodeado de oscuridad, y podía escuchar los susurros, las voces que me llamaban por mi nombre, cada vez más cerca. Y luego, una noche, la pesadilla cambió. No estaba solo en el bosque. Pude ver a mis amigos, cada uno de ellos atrapado en su propia pesadilla, tratando de escapar de algo invisible. Y en el centro de todo, había una figura oscura, alta y delgada, que nos observaba con ojos rojos brillantes. Me desperté gritando, con el sudor corriendo por mi frente. No pude volver a dormir esa noche, y desde entonces, he tenido miedo de cerrar los ojos. Pasaron semanas, y finalmente, decidí que necesitaba respuestas. Investigué sobre el bosque de las voces, pero no encontré nada concluyente. Algunas leyendas locales hablaban de un espíritu que habitaba en el bosque, un ente antiguo que se alimentaba del miedo de aquellos que se aventuraban demasiado lejos en su dominio. Otras historias mencionaban a un cazador maldito, condenado a vagar por el bosque, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero nada de eso me ayudó a entender lo que habíamos visto, lo que nos había perseguido. Mi obsesión creció, y un día, decidí que la única manera de encontrar respuestas era regresar al bosque. Lo sé, suena estúpido, pero en ese momento, sentí que no tenía otra opción. El miedo había tomado el control de mi vida, y la única forma de recuperar el control era enfrentarlo. Así que, un mes después de la primera visita, regresé al bosque de las voces. Esta vez fui solo. No le dije a nadie a dónde iba, porque sabía que tratarían de detenerme. El bosque estaba igual que la última vez, pero esta vez, no sentí el mismo miedo inicial. Era como si el lugar me hubiera estado esperando. Caminé hasta el claro donde habíamos acampado, mis pasos resonando en el silencio absoluto. Me detuve en el mismo lugar donde habíamos encendido la fogata y esperé. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo sé que el día se convirtió en noche y el aire se volvió frío. Pero no me moví. Esperé, y finalmente, lo escuché. Los susurros comenzaron, suaves y casi imperceptibles al principio, pero luego más fuertes, como si el bosque mismo estuviera hablando conmigo. Cerré los ojos y traté de concentrarme, tratando de entender lo que decían. Y entonces lo vi. La figura oscura, alta y delgada, parada al borde del claro.
Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad y una sonrisa macabra se dibujaba en su rostro. Sabía que regresarías, dijo con una voz que resonaba en mi mente, no en mis oídos. El miedo me envolvió, pero no me moví. Había venido en busca de respuestas y no me iría sin ellas. ¿Qué eres?, pregunté, mi voz temblando. La figura no respondió al principio. Solo se acercó, sus pasos silenciosos, como si flotara sobre el suelo. Soy lo que siempre ha estado aquí, dijo finalmente. Soy el guardián de este bosque, y tú, como tantos otros antes que tú, has caído en mi trampa. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Tu miedo, tu desesperación. Me alimento de ello. Y ahora, tu vida me pertenece. En ese momento, entendí que no había escapatoria. Había sido un tonto al regresar, pero ya era demasiado tarde. La figura se abalanzó sobre mí, y todo se volvió oscuridad. No sé cómo, pero desperté. Estaba de vuelta en mi casa, como si todo hubiera sido un mal sueño. Pero sabía que no lo era. Había regresado, pero una parte de mí se había quedado en ese bosque, atrapada con esa criatura. Y ahora, cada noche, lo escucho. Los susurros en la oscuridad, el crujir de ramas, el viento que parece llevar una voz que me llama. Sé que algún día vendrá por mí, y cuando lo haga, no habrá escapatoria. El bosque de las voces no me dejó ir. Y no lo hará hasta que finalmente ceda a su llamado. Esta es mi advertencia para ti. Si alguna vez escuchas hablar del bosque de las voces, si alguna vez sientes curiosidad por saber qué secretos esconde, no vayas. Porque si lo haces, te aseguro que nunca volverás a ser el mismo. Y tal vez, solo tal vez, no regreses en absoluto. Siempre pensé que los bosques tenían una magia especial, algo que los hacía únicos. Crecí en una pequeña ciudad rodeada de montañas y verdes praderas, un lugar donde la naturaleza era parte de la vida cotidiana. Mis amigos y yo solíamos pasar los fines de semana explorando senderos, escalando rocas y, por supuesto, contando historias de miedo junto al fuego. Nunca me imaginé que uno de esos relatos acabaría convirtiéndose en una pesadilla real. El verano después de graduarnos de la escuela secundaria, mis 3 mejores amigos y yo decidimos hacer una última gran aventura antes de ir a la universidad. Habíamos oído hablar de un bosque a unas 2 horas en coche de nuestra ciudad, un lugar del que pocos hablaban pero que todos sabían que estaba allí, oculto tras montañas y kilómetros de carretera sin señalizar. La gente del pueblo lo llamaba el Bosque de los Susurros. Se decía que era un lugar donde el tiempo se detenía, donde las voces de los árboles te hablaban al oído si estabas lo suficientemente tranquilo para escucharlas. Pero lo que más me atraía era la historia de las desapariciones. A lo largo de los años, varias personas habían entrado en ese bosque y nunca habían salido. Nadie sabía qué les había pasado, y las autoridades siempre lo achacaban a accidentes o animales salvajes. Sin embargo, los habitantes más antiguos del pueblo susurraban algo diferente, algo mucho más oscuro. Mis amigos, Tomás, Alicia y Pedro, eran tan escépticos como yo. No creíamos en fantasmas ni en monstruos, y aunque habíamos oído las historias, las tomábamos como simples leyendas urbanas. Así que, sin pensarlo mucho, empacamos nuestras mochilas y nos dirigimos hacia el Bosque de los Susurros una cálida mañana de julio. El viaje fue tranquilo. Pedro, que tenía más experiencia en acampar, nos había asegurado que había un claro perfecto para montar nuestras tiendas de campaña a unos 5 kilómetros dentro del bosque. El plan era sencillo: pasaríamos 3 noches allí, explorando los alrededores, tomando fotos y disfrutando de nuestro último verano juntos. Llegamos a la entrada del bosque al mediodía. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando patrones de sombras que bailaban sobre el suelo cubierto de hojas. Al principio, todo parecía normal, como cualquier otro bosque que hubiéramos visitado antes.
Pero a medida que nos adentrábamos más, el ambiente empezó a cambiar. El aire se sentía más denso, casi pegajoso, y los sonidos del bosque comenzaron a apagarse. No había cantos de pájaros, ni crujidos de ramas bajo el peso de pequeños animales. Solo silencio. Un silencio profundo y abrumador que hacía que cada uno de nosotros se moviera con más cautela. ¿Alguien más siente que este lugar está demasiado callado?, preguntó Alicia, rompiendo el silencio con una voz apenas audible. Solo es tu imaginación, respondió Tomás, intentando sonar despreocupado, aunque pude ver que sus ojos se movían inquietos de un lado a otro. Debe ser porque estamos más alejados de la carretera, añadió Pedro, aunque en su tono también había un matiz de duda. Decidimos seguir avanzando. Después de casi 2 horas de caminata, llegamos al claro que Pedro nos había mencionado. Era un lugar amplio, rodeado de altos árboles que formaban una especie de barrera natural. Montamos nuestras tiendas de campaña y, después de un rápido almuerzo, comenzamos a explorar los alrededores. El bosque era denso, con árboles tan altos que apenas se podía ver el cielo entre las hojas. A medida que nos adentrábamos, encontrábamos señales de que otras personas habían estado allí antes, un viejo campamento abandonado, restos de fogatas y algunas latas de comida oxidadas. Pero lo más inquietante eran los árboles. Casi todos los troncos tenían algo tallado en ellos. No eran iniciales ni corazones, como los que los enamorados suelen grabar en la corteza de los árboles. Eran símbolos extraños, figuras geométricas y patrones que no reconocía. Pedro, que siempre había sido el más curioso, se acercó a uno de los árboles para examinarlo de cerca. Esto no parece haber sido hecho por alguien solo por diversión, dijo, mientras pasaba la mano por las tallas. Es como si, su voz se desvaneció, y una expresión de desconcierto apareció en su rostro. ¿Cómo si qué?, preguntó Tomás, acercándose a él. Como si esto fuera un tipo de lenguaje. Pero no uno que conozca, respondió Pedro, claramente perturbado. Tal vez solo es arte, algún tipo de expresión creativa, sugerí, aunque algo en el fondo de mi mente me decía que no era así. A medida que avanzaba la tarde, el bosque se hacía más oscuro, y una niebla comenzó a elevarse desde el suelo. Decidimos regresar al campamento antes de que la visibilidad empeorara. De vuelta en el claro, encendimos una fogata y tratamos de relajarnos. Pero la atmósfera seguía siendo tensa, y el silencio del bosque parecía volverse más opresivo con cada minuto que pasaba. Después de la cena, comenzamos a contar historias de miedo, una tradición de nuestras acampadas. Alicia, que siempre había sido la más creativa, comenzó con una historia sobre un espíritu vengativo que cazaba a aquellos que se atrevían a perturbar su descanso eterno. Pero a medida que hablaba, algo cambió en su voz. Comenzó a hablar más despacio, como si estuviera recordando algo en lugar de inventarlo. Y entonces, escucharon un susurro, dijo, su voz apenas audible sobre el crepitar de la fogata. Nos miramos unos a otros, incómodos. De repente, un sonido suave, casi imperceptible, llenó el aire. No estaba seguro de si lo había imaginado o si realmente lo había escuchado, pero fue lo suficiente para que mi corazón comenzara a latir más rápido. ¿Qué fue eso?, preguntó Tomás, su rostro pálido a la luz de las llamas. Nadie respondió. El sonido se hizo más claro, un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si el bosque estuviera hablando, murmurando palabras que no podíamos entender. Deberíamos apagar la fogata y entrar en las tiendas, sugerí, tratando de sonar calmado. Nadie se opuso. Apagamos las llamas y nos retiramos a nuestras tiendas de campaña. El susurro continuaba, pero ahora parecía más distante, como si se estuviera moviendo a través del bosque. Cerré los ojos, tratando de ignorarlo, convencido de que solo era el viento jugando con nuestras mentes. Pero en la oscuridad de la tienda, con el susurro persistente en mis oídos, me di cuenta de algo. Las tallas en los árboles no eran solo símbolos. Eran advertencias.
Día 2. El amanecer no trajo consuelo. A pesar de que el sol apenas se filtraba entre los árboles, la niebla seguía presente y el susurro, aunque más débil, no había desaparecido por completo. Ninguno de nosotros había dormido bien, y todos teníamos la misma expresión en nuestros rostros: miedo. Decidimos explorar el bosque de nuevo, esta vez con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica para lo que habíamos experimentado la noche anterior. Mientras caminábamos, nos dimos cuenta de algo inquietante. El bosque parecía diferente, como si los árboles se hubieran movido durante la noche. Los senderos que habíamos recorrido el día anterior ahora eran más estrechos, y algunas de las marcas en los árboles parecían haber cambiado de lugar. «Esto no tiene sentido», dijo Alicia, su voz temblorosa. «¿Alguien más tiene la sensación de que estamos siendo observados?» «Sí, pero eso es solo nuestra mente jugándonos una mala pasada», respondió Pedro, aunque su tono no era convincente. A medida que avanzábamos, el susurro comenzó a intensificarse de nuevo, pero esta vez era diferente. No era solo un murmullo indistinto. Era como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, diciendo cosas que no podíamos entender, pero que nos llenaban de una sensación de pavor. De repente, Tomás se detuvo y señaló hacia adelante. ¿Ven eso? Frente a nosotros, a unos 100 metros, había una figura. Al principio pensé que era un árbol más, pero entonces se movió. Era alta, delgada, y parecía estar cubierta de ramas y hojas, como si el bosque mismo la hubiera creado. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fija en nosotros. «¡Corre!», gritó Pedro, y sin pensarlo 2 veces, todos comenzamos a correr en la dirección opuesta. El bosque parecía cerrar filas a nuestro alrededor. Las ramas se enredaban en nuestras ropas, los arbustos nos cortaban el paso, y el suelo parecía volverse más inestable con cada paso. Podía escuchar a mis amigos respirando pesadamente detrás de mí, pero no me atrevía a mirar atrás. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un pequeño claro. La figura ya no estaba, pero el susurro seguía presente, más fuerte que nunca. «No podemos quedarnos aquí», dije entre jadeos. «Tenemos que salir del bosque». «¿Y si no podemos?», preguntó Alicia, sus ojos llenos de terror. Nadie respondió. Sabíamos que el bosque parecía cambiar, y que encontrar la salida podría no ser tan sencillo como seguir el mismo camino que habíamos tomado para entrar. Día 3. La noche siguiente fue la peor. Nos habíamos perdido, y el bosque parecía tener vida propia. Los árboles se movían, los senderos cambiaban, y la niebla se volvía más espesa, impidiendo ver más allá de unos pocos metros. El susurro se había convertido en un coro de voces que nos rodeaba por completo. A veces podía escuchar mi nombre entre los murmullos, como si alguien me llamara desde lo más profundo del bosque. Intenté bloquearlo, pero era imposible. Pedro sugirió que hiciéramos guardias por turnos para no quedarnos dormidos. Durante mi turno, escuché pasos acercándose a nuestra tienda. Agarré una linterna y salí, apuntando en todas direcciones, pero no había nada. Solo el susurro, ahora tan cercano que podía sentirlo en mi piel. De repente, un fuerte ruido rompió el silencio. Era como un grito, pero distorsionado, inhumano. Alicia salió corriendo de su tienda, aterrorizada. «Alguien me tocó», gritó, temblando. «Alguien me tocó en la cara». Revisamos todo el campamento, pero no encontramos nada. Sin embargo, todos sentimos que algo estaba muy mal. El bosque no solo nos estaba observando, estaba jugando con nosotros. Día 4. Por la mañana, Tomás había desaparecido. Buscamos por todas partes, llamando su nombre, pero no había rastro de él. Lo único que encontramos fue su linterna, tirada en el suelo junto a un árbol con las mismas marcas extrañas que habíamos visto antes. La desesperación se apoderó de nosotros. Sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo en ese lugar.
Sin Tomás y con la sensación de que el bosque nos estaba cazando, tomamos la decisión de abandonar todo lo que no fuera esencial y correr en dirección a donde creíamos que estaba la salida. Corrimos durante horas, sin detenernos, sin hablar. El susurro se había convertido en un grito constante en nuestros oídos y la niebla era tan espesa que apenas podíamos vernos unos a otros. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser la entrada del bosque. La carretera estaba allí, pero algo no estaba bien. El susurro, en lugar de disminuir, se hizo más fuerte, casi ensordecedor. De repente, Pedro se detuvo en seco. No. Esto no es real, dijo, su voz temblorosa. Esto no es la salida. Antes de que pudiera reaccionar, la niebla se levantó y el bosque a nuestro alrededor cambió una vez más. La carretera había desaparecido, reemplazada por árboles altos y oscuros. Estábamos de vuelta en el corazón del bosque, atrapados. Día 5. Las horas se desdibujaron. Alicia y Pedro se estaban volviendo locos. Alicia no dejaba de hablar sobre sombras que la seguían, mientras que Pedro insistía en que había encontrado la salida, solo para darse cuenta de que era otra ilusión. Yo estaba demasiado cansado para hacer nada. El bosque se había apoderado de nosotros y no había forma de escapar. Todo lo que podíamos hacer era esperar. Fue entonces cuando los vi. Las figuras. No eran árboles, aunque se parecían a ellos. Eran altos, con extremidades largas y retorcidas, y sus rostros eran sombras sin rasgos. Estaban por todas partes, rodeándonos, susurrando nuestras muertes. Alicia gritó y comenzó a correr, pero no llegó lejos. Las figuras la atraparon, y su grito se apagó en la oscuridad. Pedro cayó de rodillas, sollozando. Lo último que vi fue a las figuras acercándose a él, y luego el susurro se hizo tan fuerte que pensé que me rompería en pedazos. Cerré los ojos, esperando mi fin. Pero no llegó. En lugar de eso, el susurro comenzó a desvanecerse, y una profunda oscuridad me envolvió. Día 6. Desperté en el claro, el mismo donde habíamos montado nuestras tiendas la primera noche. Estaba solo. Las tiendas de campaña, nuestras mochilas, todo había desaparecido. No había rastro de mis amigos. El bosque estaba en silencio. No había susurros, no había figuras, solo un silencio absoluto que me llenaba de terror. De alguna manera, encontré la fuerza para levantarme y caminar. No sé cuánto tiempo estuve vagando, pero eventualmente encontré la carretera. Pero algo estaba mal. El sol estaba en el lugar equivocado en el cielo y el aire era más frío, como si hubiera pasado mucho tiempo. Cuando finalmente salí del bosque, vi un cartel que me dejó helado, Bosque de los Susurros. Prohibido el paso. Estaba oxidado y cubierto de moho, como si hubiera estado allí durante décadas. No había señales de mis amigos, y cuando llegué al pueblo más cercano, nadie los había visto. Ni siquiera me reconocían. Han pasado años desde que escapé de ese bosque, pero los susurros nunca me han dejado. A veces, en la oscuridad de la noche, los escucho de nuevo, llamándome, recordándome que nunca escapé realmente. Y sé que algún día, ellos vendrán por mí también. Nunca fui alguien particularmente supersticioso, pero después de lo que ocurrió en aquel bosque, dudo que vuelva a subestimarlo. Esta es mi historia, la historia que no he podido contar a nadie más, porque nadie me creería. Pero ahora siento que tengo que liberarla, como si al escribirla, pudiera alejar lo que me persigue. Todo comenzó como una simple excursión entre amigos, una escapada para desconectar de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Éramos 5, Lucas, Marta, Sergio, Paula y yo. El plan era sencillo, 3 días de camping en un bosque remoto al que Sergio había ido un par de veces cuando era niño. Según él, era el lugar perfecto para relajarse, con un lago cristalino, senderos entre los árboles, y la promesa de no tener señal en el móvil, algo que, en teoría,
todos necesitábamos. El primer día fue como cualquier otra aventura al aire libre. Llegamos en coche al borde del bosque, cargamos nuestras mochilas y comenzamos a caminar por el sendero que Sergio recordaba. El aire estaba fresco y el canto de los pájaros resonaba entre los árboles. Había algo reconfortante en la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas y durante un momento me sentí realmente en paz. Pero esa sensación no duró mucho. Después de unas horas de caminata, llegamos al lugar donde montaríamos el campamento, una pequeña explanada junto a un lago tan tranquilo que parecía un espejo. A lo lejos, las montañas se alzaban como gigantes dormidos y el viento movía suavemente las ramas de los árboles, creando un susurro constante que, en ese momento, me pareció casi hipnótico. Montamos las tiendas y encendimos una fogata. Las horas pasaron rápido entre risas, historias y alguna que otra broma sobre los típicos mitos de campistas, el hombre lobo, fantasmas y criaturas del bosque. Nunca he sido muy fan de esas historias, pero las disfruté porque sentía que estaba con personas en las que confiaba. Pero la tranquilidad comenzó a desmoronarse cuando el sol empezó a ponerse. Al principio, fue apenas perceptible, una sensación de incomodidad que no podía explicar. Todo parecía normal, pero algo en el aire había cambiado. El susurro del viento entre los árboles, que antes me había parecido relajante, comenzó a sonar diferente, como si no viniera solo del viento. Había algo más, algo que no podía identificar, pero que se mezclaba con ese sonido constante, casi imperceptible, pero perturbador. Esa noche, mientras estábamos sentados alrededor del fuego, Paula mencionó que el bosque le daba una extraña sensación. No era una chica miedosa, y eso nos llamó la atención. Sergio se rió, diciendo que solo eran paranoias, que todo estaba en su cabeza. Pero mientras lo decía, noté que él también miraba de reojo hacia los árboles, como si no estuviera tan seguro de sus propias palabras. Decidimos irnos a dormir, pero me costó mucho conciliar el sueño. No era solo el frío o la incomodidad de dormir en una tienda, era algo más, una sensación que no me dejaba en paz. Podía escuchar el susurro del viento a través de las telas de la tienda y cada vez me parecía más claro que había algo raro en ese sonido, como si no fuera natural. Finalmente, debí haberme quedado dormido, porque lo siguiente que recuerdo fue despertar en medio de la noche con la sensación de que algo me estaba observando. Abrí los ojos de golpe, pero no podía ver nada en la oscuridad. Mi corazón latía rápido y sentía el cuerpo tenso, como si mis instintos me gritaran que había peligro. Me quedé quieto, escuchando. El bosque estaba completamente en silencio, lo que hacía que todo fuera aún más inquietante. El susurro del viento había desaparecido, y en su lugar, solo había un silencio opresivo. Decidí no moverme. Cerré los ojos e intenté convencerme de que todo estaba bien, que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces escuché algo, un sonido muy suave, como de pasos ligeros sobre la hojarasca, que se detenían cerca de nuestra tienda. Contuve la respiración, esperando escuchar de nuevo. Los pasos se detuvieron, y lo siguiente que escuché fue un murmullo. Era bajo, casi como si alguien estuviera susurrando, pero no pude entender las palabras. Mi primera reacción fue pensar que alguno de mis amigos había salido de su tienda, pero al prestar más atención, me di cuenta de que ese murmullo no provenía de la voz de ninguno de ellos. Era un sonido extraño, ajeno, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Traté de convencerme de que era el viento, pero había algo en ese susurro que era diferente, como si alguien o algo estuviera allí, justo al otro lado de la tela de la tienda, hablando en un idioma que no podía comprender. No sé cuánto tiempo me quedé así, inmóvil, hasta que el murmullo desapareció tan de repente como había comenzado. Me quedé despierto el resto de la noche, incapaz de dormir, escuchando en la oscuridad, pero no volvió a ocurrir nada. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, les pregunté a los demás si habían oído algo durante la noche. Marta comentó que había escuchado un ruido extraño, pero pensó que era algún animal y no le dio importancia.
Lucas y Paula no habían escuchado nada, y Sergio simplemente se encogió de hombros, diciendo que probablemente había sido el viento. Pero algo en su mirada me hizo pensar que no estaba tan seguro. Decidimos explorar un poco el bosque ese día, siguiendo un sendero que bordeaba el lago y se adentraba en la arboleda. A medida que avanzábamos, noté que el silencio en el bosque era casi absoluto. No había cantos de pájaros ni el usual sonido de la vida salvaje que uno espera en un lugar así. Solo el crujir de nuestras botas sobre las hojas y ramas caídas rompía la quietud. Después de caminar un par de horas, llegamos a un claro donde había un antiguo refugio de madera. Parecía abandonado desde hacía mucho tiempo, con el techo medio derrumbado y las paredes cubiertas de musgo. Sergio mencionó que no recordaba haber visto ese lugar antes, lo cual era extraño, ya que él aseguraba conocer el bosque. Decidimos investigar un poco, aunque a mí no me hacía mucha gracia la idea. El refugio estaba vacío por dentro, salvo por unos viejos muebles rotos y lo que parecían ser marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado la madera con desesperación. Sentí un escalofrío al verlas, pero no dije nada. No quería parecer el paranoico del grupo. Sin embargo, lo más inquietante estaba en la parte trasera del refugio. Allí, entre los árboles, descubrimos lo que parecía un antiguo cementerio. No eran más que unas pocas tumbas, marcadas con cruces de madera ya podridas y sin nombres visibles. No había flores, ni señal alguna de que alguien hubiera estado allí en décadas. Nos quedamos en silencio, observando aquel lugar que parecía fuera del tiempo. Paula fue la primera en hablar, sugiriendo que deberíamos regresar al campamento. Nadie protestó. El camino de vuelta se sintió más largo, como si algo en el bosque estuviera tratando de retrasarnos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el bosque se llenó nuevamente de ese susurro inquietante, y cada vez que intentaba prestar atención a las palabras que formaba, más confuso me sentía. Parecía que la propia naturaleza estaba hablando, pero en un idioma antiguo y olvidado. Esa noche, alrededor del fuego, el ambiente estaba mucho más tenso que el día anterior. Las bromas y las risas se habían desvanecido, reemplazadas por una sensación de incomodidad que ninguno de nosotros podía ignorar. Mientras comíamos en silencio, Sergio comenzó a contar una historia que su abuelo le había contado cuando era niño, sobre el bosque y cómo estaba maldito. Según la leyenda, hacía mucho tiempo, un grupo de colonos había intentado establecerse en esa zona, pero uno por uno comenzaron a desaparecer. Sus cuerpos fueron encontrados más tarde en el bosque, y sus tumbas eran las que probablemente habíamos visto. Nadie sabía qué les había sucedido realmente, pero algunos decían que habían perturbado algo antiguo, un espíritu que no quería ser molestado. Nadie se rió esta vez. Después de escuchar esa historia, el susurro del viento se hizo más inquietante que nunca. Decidimos apagar el fuego temprano y regresar a nuestras tiendas, pero dormir fue casi imposible. El susurro no cesaba, y cada vez parecía más claro, como si alguien estuviera murmurando justo en mi oído. No sé a qué hora fue, pero en algún momento de la noche, escuché el grito. Era un grito de mujer, lleno de pánico y dolor, que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Salté de mi saco de dormir y corrí fuera de la tienda, donde encontré a los demás también saliendo, todos con la misma expresión de terror en sus rostros. El grito provenía del bosque, y aunque todo en mi cuerpo me decía que no debía acercarme, había algo en el que me atraía. Sin pensar, comencé a caminar hacia los árboles, seguido de los demás. El grito se repetía, pero cada vez era más débil, como si la persona que lo emitía estuviera siendo arrastrada más y más adentro del bosque. Corrimos por lo que pareció una eternidad, pero el grito nunca se hizo más fuerte. Era como si el bosque jugara con nosotros, guiándonos más y más lejos del campamento. De repente, nos detuvimos en seco. Allí, en medio de un claro, encontramos lo que quedaba de la tienda de Marta. Estaba destrozada, y no había rastro de ella. Sergio gritó su nombre, pero no hubo respuesta. En su lugar, el susurro del bosque comenzó a aumentar,
envolviéndonos desde todas las direcciones. No era solo el viento. Había palabras en ese susurro, palabras que ahora podía entender claramente. No están solos. El pánico nos invadió. Sergio insistía en seguir buscando a Marta, pero Paula y Lucas comenzaron a retroceder hacia el campamento, diciendo que debíamos salir de allí y buscar ayuda. Yo no sabía qué hacer. Estaba paralizado por el miedo y la confusión.